Hola a todos, les mando muchos saludos, espero que todos estén muy bien. Hice este video con el fin de rescatar los puntos más importantes de los capítulos que hemos leído del libro Calidad de la Educación en Iberoamérica, Discursos, Políticas y Prácticas, coordinado por Héctor Monarca. Espero que a ustedes pueda servirles como un repaso y posiblemente el tema les resulte más claro que cuando lo revisaron ustedes solos. Discurso en torno a la calidad de la educación en Iberoamérica, es decir, en Latinoamérica y en España. Comienza con una presentación del coordinador de todo el texto, donde él problematiza el concepto de calidad educativa y señala que se trata de un discurso más sobre la educación que ha sido aceptado por algunos actores relacionados con este campo. ¿Por qué es esto tan importante? Bueno, en primer lugar, porque los discursos siempre surgen de luchas de poder que están dadas en campos específicos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que las políticas educativas se producen en espacios sociales donde hay distintas instituciones u organizaciones y también personas que ejercen el poder para tratar de que sus perspectivas sean dominantes y se impongan ante las de los otros actores eh, que participan en este juego. Es como en un juego de fútbol, donde el objetivo pues es meter la mayor cantidad de goles posibles y para eso hay que poder dominar la cancha y que tu equipo tenga el balón la mayor parte del tiempo posible, ¿no? Volviendo a los discursos. Cuando estos se vuelven dominantes, permiten a los actores que construyan la realidad o la modifiquen. Les voy a dar un ejemplo del contexto que estamos viviendo ahorita. Un ejemplo, pues, sería la escasez de productos, ¿no? ¿Se acuerdan que al principio que empezó la pandemia, empezó a escasear el papel de baño, ¿no? Eh, También ha habido escasez de antibacterial, de mascarillas, de huevo, de algunos productos. Solamente se necesita que una persona que tenga una posición privilegiada, que pueda difundir ampliamente sus mensajes, por ejemplo, aquí en Tijuana, ¿no? Podemos pensar en este Alfredo Álvarez o en Jusín Palafox, que ellos difundan esto que está pasando, aunque a lo mejor ni siquiera sea todavía tan grave, y entonces la gente se va a asustar y va a correr a comprar o a tratar de comprar estos productos y lo que va a ocurrir es que estas cosas, si todavía no estaban realmente escaseando, pues sí van a empezar a escasear. Y así pues va a empezar como un nuevo orden, una nueva realidad en que vamos a estar en la constante búsqueda de estos productos y, por ejemplo, podríamos decir que hay un orden de la escasez, ¿no? O sea, ya vamos a estar viviendo en una situación en la que sí va a haber una escasez porque estamos todos tratando de acaparar lo más que podamos de papel de baño, de antibacterial, de mascarillas, de huevos, de ciertos productos, porque creemos pues que si no los compramos cuando los miramos, después puede que no haya, ¿no? En el caso de nuestra materia, vamos a ver que algunos organismos internacionales tienen un lugar privilegiado para hablar sobre cómo debemos entender a la educación. Y en la época contemporánea, pues estos han decidido hacerlo utilizando el concepto de calidad. Bien, como pudieron ver en el primer capítulo que revisamos de este libro, la autora Bianca Tuyés comienza hablando a partir de su experiencia como consultora en educación para describir algunos vicios o problemas que ella ha detectado en la forma en que algunos organismos internacionales trabajan para la elaboración de políticas públicas, en este caso, pues, para el campo de la educación. Uno de ellos nos dice que es el hecho de la subcontratación que se da al crear políticas educativas, donde nos dice la autora, muchas veces los organismos no tienen realmente una idea clara
de lo que están haciendo sus colaboradores para producir la información en la que después ellos se basan para su toma de decisiones. El segundo punto son las razones por las que estas instituciones deciden encargar algunos informes que no sabemos si realmente van a ser utilizados como base para sus decisiones o si nada más tienen como fin justificar decisiones que ya habían sido tomadas. Y el tercero, que es el tema central de discusión en este texto, es que hay decisiones que son tomadas por estos organismos, pero desde el punto de vista de Tuyes, esto no debería de ser así, sino que deberían de ser parte de una discusión más amplia que incluya a la esfera pública, es decir, a los ciudadanos comunes y corrientes, que sea de forma democrática. Para hablar sobre esta cuestión, la autora toma como referentes a dos intelectuales estadounidenses de inicios del siglo XX, Walter Lippmann y John Dewey. Estos dos intelectuales tenían algunos puntos de vista, algunas visiones opuestas en algunos temas y en otros pues un tanto más complementarias sobre el papel de la opinión pública en la toma de decisiones políticas. Lippmann, que fue un filósofo y periodista, decía ciudadanos comunes y corrientes eran fácilmente influenciables y manipulables y pues para él ellos hasta cierto punto eran ignorantes y egoístas y sus formas de pensamiento decía que estaban basadas en estereotipos. Entonces, para él no se podía confiar en que los asuntos políticos se dejaran en sus manos de forma democrática. Él lo que apoyaba es que las decisiones sobre cuestiones públicas fueran tomadas por una especie de tecnocracia, es decir, que los líderes políticos fueran guiados en estas decisiones por expertos en los problemas que se buscaban resolver. Esta postura se llama o se conoce como democracia elitista. Dewey, que era un pedagogo, psicólogo y filósofo, no estaba en desacuerdo con la importancia que podían jugar los expertos en el diseño de políticas públicas, pero sí consideraba que no se debía privar a los ciudadanos del derecho de participar en la toma de decisiones. Para ello, él reconocía que era necesario que la ciudadanía estuviera mejor organizada y educada, pues la falta de educación, de cultura y de tolerancia, él decía que era lo que llevaba a tener un mal gobierno. La perspectiva de Dewey es a favor de una democracia participativa. Entonces, estos son los nombres de estas dos visiones, ¿no? Democracia elitista, es decir, nada más la élite es quien debería tomar las decisiones, y democracia participativa, donde hay una participación mayor de parte de todos los ciudadanos. Como podemos ver, la visión del segundo autor pues es más utópica, más idealista que la del primero, y esto es gracias a la confianza que él tenía en la educación como una herramienta para la formación de una ciudadanía democrática. Si bien él aceptaba que se trataba pues de una tarea difícil, también creía que era algo que podía conseguirse de forma gradual. Estas son dos formas de pensamiento que han influido en los debates sobre políticas públicas y educación que siguen dándose hasta el presente, aunque como explica la autora del capítulo, pareciera que actualmente la visión predominante es la de Lippmann. Una de las razones que ella da al respecto es que a los planteamientos de Dewey pues les faltó ser un poco más específicos o más detallados. Lo anterior ha llevado a que organismos internacionales,
sobre los que las naciones pues no tienen ningún control sean los principales encargados de elaborar políticas educativas. Y aunque esto en realidad pues no es malo en sí mismo, hay que preguntarnos si estas instituciones realmente conocen la realidad social de los lugares sobre los que están dictando las políticas y si están tomando en cuenta, por ejemplo, sus particularidades culturales, nada más por mencionar un par de cuestiones importantes, ¿no? Entonces, en este mismo sentido, es que se vuelve importante que los ciudadanos que realmente conocemos nuestro entorno educativo, los estudiantes, los profesores, los padres de familia, aportemos también para que la creación de políticas educativas pues se dé a través de una democracia participativa. Bien, el capítulo de la calidad de la educación en los discursos de la OCDE y el Banco Mundial, usos y desusos, comienza explicándonos que a partir de los 90 hay un giro en la forma en que se ve a la educación. Mientras que antes de esta época, el objetivo principal relacionado con el derecho a la educación era aumentar el acceso, numéricamente hablando, es decir, era una perspectiva cuantitativa. A partir de este momento, de los 90, entra en escena la idea de la calidad educativa, un término que nos dicen los autores Miriam Prieto y Jesús Manso, fue traído, importado a nuestro campo desde el ámbito empresarial y cuya popularidad se debe en parte a la promoción que han hecho de ella pues algunos organismos internacionales como son la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, mejor conocida como la OCDE, y también el Banco Mundial. Como mencionaba al inicio del video, el coordinador del libro, Héctor Monarca, comienza hablando sobre la importancia de los discursos y estos son centrales porque tienen un poder muy fuerte para dirigir la mirada y las acciones de las personas y para construir la realidad. En ese sentido, los autores de este capítulo se dan a la tarea de analizar cuál es el uso o los usos que los dos organismos, la OCDE y el Banco Mundial, le dan al término calidad. Ellos entonces nos explican que los organismos internacionales tienen un papel clave en la definición de las políticas públicas y de la agenda en materia de educación, aun cuando este no era realmente un ámbito del que se ocuparan originalmente cuando fueron creadas. La OCDE, por ejemplo, nace en los años 60 y tiene como fin la promoción del desarrollo económico, pero es hasta los 90 cuando comienza a interesarse más en el tema, dedicándose a la revisión de sistemas educativos en distintos países y más tarde a su evaluación a gran escala a través de la creación del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos. Es un programa del que seguramente todos han escuchado, ya que es mejor conocido como PISA, el examen PISA que a lo mejor a algunos de ustedes les tocó responder cuando estaban más niños, ¿no? A partir de entonces, la OCDE se ha vuelto un agente experto en el tema y la mejora de la educación en el mundo, incluida América Latina, se ha convertido en una de sus principales líneas de actuación. El Banco Mundial, por su parte, pues fue creado en 1994 y aunque dentro de su objetivo desde el inicio estaba el poner un fin a la pobreza extrema y el promover la prosperidad compartida y el desarrollo sustentable, lo que pues obviamente debe incluir políticas públicas en torno a la educación, es a inicios del siglo XXI, ya en los años 2000, cuando comienza a otorgarle mayor atención a la educación.
Y apenas hace 2 años, en 2018, esta organización le dedica uno de sus informes anuales sobre desarrollo mundial a este tema. Regresando al análisis que se lleva a cabo en el capítulo, los autores lo elaboran a través de una metodología de análisis del discurso de una docena de documentos e informes elaborados por la OCDE y el Banco Mundial, y para ello crean 8 categorías. Estas categorías se refieren a las características utilizadas en esos documentos cuando se refieren a la calidad educativa. Y pues ellos utilizan un programa informático para ayudarse en esta tarea. Las categorías son las siguientes. La finalista, que define a la calidad como un fin o un objetivo en sí misma, es decir, nada más porque si la calidad se tiene que alcanzar, porque esto es positivo, ¿no? O sea, ¿quién se va a quejar de que algo tenga calidad, no? Y ya, no hay más. La relativa, donde la calidad se relaciona con otra cosa. Es decir, hay que alcanzar la calidad, pero con otro fin superior. O sea, ya lo vamos a ver más ejemplo más adelante. La calidad educativa ayuda a que haya más equidad, menos pobreza. O sea, el objetivo final realmente no es la calidad, sino algo más. Dual, que se refiere a cuando hay una discrepancia o una diferencia entre el emisor, que en este caso pues serían los organismos internacionales, y el receptor del concepto de calidad. La cuarta es la categoría normativa, que como la palabra lo dice, se refiere a la calidad como una norma, como una regla o como un estándar. La quinta categoría es la social, que se utiliza cuando se habla de la calidad educativa en relación con distintos grupos sociales. La continua se emplea cuando se habla de la calidad como algo que se está alcanzando gradualmente, como un proceso. La construida se emplea para la idea de calidad como algo que se construye y se percibe de manera distinta por los diferentes agentes de la educación. Y la holística se usa para entender a la calidad educativa como una realidad compleja, que tiene muchas partes que están en relación o en interacción. Bien, ¿cuáles son los hallazgos al respecto? Entre algunos de estos hallazgos, los autores nos dicen que la tendencia en los documentos es que ambos organismos tienden hacia la indefinición del término de calidad educativa. ¿Qué significa esto? Que el concepto en realidad está siendo utilizado muchas veces sin especificar el significado que se le está dando. A pesar de ello, hay algunos usos que destacan más que otros. Por ejemplo, la OCDE utiliza más la idea de calidad educativa como una norma que tiene que alcanzarse. Y también la calidad, la categoría de evaluativa, lo cual obviamente tiene que ver con el papel que la organización ha decidido tomar en los tiempos más recientes, por ejemplo, con este examen, ¿no? Con PISA. El resto de las categorías se utilizan en menor medida y algo que los autores destacan es que el uso de calidad educativa como finalidad es regularmente asociado en los documentos con el concepto de calidad, de equidad. Respecto a los documentos del Banco Mundial, sobresale el hecho de que las características de holística y construida no están representadas realmente. Esto los autores lo interpretan como una falta de conceptualización compleja. ¿Qué quiere decir esto? Que el Banco Mundial realmente no está tomando en cuenta en su discurso a todos los agentes y a las relaciones que se dan en el campo de la educación. Por ejemplo, pues la relación que se da entre profesores y padres de familia, entre estudiantes y profesores, entre todos los que participan de esta realidad compleja, ¿no?
Mientras tanto, al igual que la OCDE, en este organismo predominan también la categoría de evaluable y normativa, así como de continua. Otro aspecto interesante es que en los textos que ellos revisaron hay tanto definiciones de calidad finalistas como relativas, lo que significa que la calidad a veces es entendida como un fin, como un objetivo, y a veces como un medio, ¿no? Como una forma para alcanzar algo más. Aunque nos dicen que cuando se ven los documentos de acuerdo al tiempo en que fueron elaborados, es notable que cada vez más se entiende a la calidad como un medio para obtener otras cosas, como pueden ser la calidad, la equidad o el desarrollo. A manera de conclusión, estos autores, Prieto y Manso, nos hablan de la multiplicidad y de la complejidad del concepto de calidad educativa, el cual ellos vinculan con todas las funciones que ésta puede llegar a cumplir y los campos en que puede ser aplicada. Un aspecto que ellos resaltan también es la problemática que pues conlleva el que la idea de calidad no esté siendo definida por estos dos organismos, lo cual cuando se mezcla con una aceptación irreflexiva del término, es decir, que no se discute sobre su significado, sobre sus implicaciones en nuestras vidas cotidianas, sobre los intereses que pueden estar detrás de estas decisiones, de la implementación de estas medidas que los organismos internacionales han dictado, pues esto nos va a llevar a darnos cuenta, a que no nos demos cuenta más bien, de que se trata de interpretaciones y estas interpretaciones dependen de nuestra propia ideología política, ética, pedagógica y también de la de los demás, desde los individuos comunes y corrientes como nosotros hasta aquellos que pues forman parte de estos organismos y que juegan un papel importante o central en la elaboración de estas políticas educativas. Bien, otro capítulo que comparte el tema que nos interesa, que es pues el papel de los organismos internacionales en la creación de políticas educativas, es el de Vaillant y Rodríguez. Estos autores coinciden con Prieto y con Manso al decir que el término calidad de la educación es empleado muchas veces como un comodín. ¿Todos saben qué es un comodín? Bueno, si no saben, pues el comodín es una carta que viene en el paquete de naipes y que podemos usar dándole el valor que queramos según lo que nos convenga en ese momento en que estamos en el juego, ¿no? En ese sentido, pues ellos nos dicen que se trata de un concepto muy complejo, que puede aplicarse a los más diversos. Y aunque, como acabo de señalar, pues se trata de una idea muy amplia y aplicable a muchos campos distintos, esta surge como una forma de hablar de los objetivos o de las funciones sociales de la educación. Y a pesar de la ambigüedad que hemos mencionado que puede llegar a tener, esta ha ido tomando una u otra forma desde que empieza a popularizarse ya en los años 90. En este texto, en este capítulo, los autores realizan un ejercicio muy similar al del capítulo anterior, aunque aquí notablemente la metodología es más cualitativa y ellos son otros dos organismos distintos, ¿no? La Organización de Estados Iberoamericanos y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y así, pues la pregunta que guía este estudio es, ¿cuál es la conceptualización acerca de la calidad de la educación que tienen la OEI y la UNESCO para Latinoamérica en el periodo 1990-2017? ¿Y cuáles son los hitos o acontecimientos importantes en relación con el tema?
En este ejercicio, una vez que ellos seleccionaron los textos que iban a examinar, identificaron 3 dimensiones clave en el concepto de calidad educativa. Estas dimensiones son la calidad del docente, la calidad de los aprendizajes y la calidad de los recursos e infraestructura. La sección de resultados comienza situándonos en algunos acontecimientos de los más importantes llevados a cabo por la OEI en relación con las políticas educativas, y ahí se resaltan las reuniones iberoamericanas de ministros de educación a mediados de los 90, pero sobre todo una que se llevó más adelante en El Salvador en 2008, puesto que es ahí donde se decide impulsar el proyecto Metas Educativas 2021, donde se establece el objetivo de mejorar la calidad y la equidad en la educación para hacer frente a la pobreza y a la desigualdad, y de esta forma favorecer la inclusión social. Entonces ahí vemos, por ejemplo, cómo si nos regresamos a ver las categorías de análisis utilizadas en el texto de Prieto y Manso, podemos darnos cuenta que esta afirmación sobre la calidad nos habla de un carácter relativo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no es un fin en sí mismo la calidad, sino que se busca alcanzarla para lograr algo más, en donde se vincula a la educación inclusiva de calidad con la reducción de la pobreza y con la desigualdad. La UNESCO, como su nombre lo indica, pues tuvo la educación como un elemento central desde su creación. Y en consecuencia, su preocupación por la calidad de la educación no es nueva. Un ejemplo de ello es el informe de Lours. Desde 1996 se cuestionaba sobre el papel de las políticas educativas para alcanzar la calidad y la equidad. El énfasis en la calidad de la educación es tal que ya en 2003 esta es descrita como un derecho humano, y más tarde se vuelve un punto central en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, donde se enumeran algunas acciones y estrategias para llegar a ella. Ahora, respecto a las acciones realizadas, las estrategias relacionadas con la calidad de los docentes se enfocan en ofrecerles a estos mismos una educación de calidad antes de que comiencen a trabajar como profesores, y en proporcionarles oportunidades para que tengan un desarrollo profesional continuo durante su carrera, es decir, que puedan seguir estudiando, actualizándose, ¿no? Para lograr esto, se plantea emplear métodos de evaluación, de inclusión y de diálogo. Y además se propone fortalecer el conocimiento del uso de las tecnologías para fines pedagógicos. Esto es importante porque estos organismos vinculan a la tecnología como un elemento clave que tiene un gran potencial para mejorar el aprendizaje. Sin embargo, Bailant y Rodríguez señalan que en los mismos informes de la OEI y de la UNESCO se afirma que no se ha conseguido provocar cambios importantes en los aprendizajes con el uso de la tecnología. No se han podido como notar diferencias. Entonces, pues en realidad se trata de un camino que todavía tenemos mucho por recorrer, por investigar, por explorar, ¿no? La situación que estamos viviendo en estos momentos, en que estamos explorando la educación a través de Internet, de las redes sociales, de las aplicaciones, seguramente va a arrojarnos información sobre los recursos digitales que sí están, que sí funcionan, y los pues no en la enseñanza. Respecto a la tercera dimensión, la de la calidad de los recursos e infraestructura, si bien en los documentos revisados se encontró la recomendación de aumentar la inversión en educación, esto no significa que esta inversión automáticamente vaya a producir buenos resultados, sino que tiene que ir tomada de la mano con prácticas de evaluación y de generación de conocimiento
o de información que ayuden a tomar mejores decisiones, a hacer una mejor inversión y también pues a implementar mejores políticas educativas. Las conclusiones de los autores permiten ver que comparado con los organismos internacionales analizados en el capítulo anterior, la OEI y la UNESCO tienen una idea pues un poco más clara del carácter complejo del concepto de calidad educativa. Esto puede verse, por ejemplo, en la forma en que el uso de este término ha ido evolucionando con el tiempo, entendiéndose entre otros significados como un derecho humano. Pero, por otro lado, ellos también se cuestionan si estos organismos están haciendo las preguntas correctas respecto a la educación y señalan al debate sistemático y riguroso sobre el tema como una de las tareas que todavía están pendientes en América Latina. Ahora, ¿por qué es importante que ustedes como futuros licenciados en intervención educativa conozcan este tema y que sean capaces además de reflexionar en torno a él, ¿no? Bueno, pues debido a que ya sea que algunos de ustedes lleguen a formar parte de algún organismo oficial que se encargue de formular proyectos y políticas educativas, o al contrario, que decidan alzarse pues como voces críticas ante estas políticas, ustedes de cualquier forma van a ser agentes importantes en el campo de la educación y tienen que conocer los diversos discursos que existen sobre su objeto de estudio y ser capaces de analizarlos y de evaluarlos. Como pudimos ver, estos organismos internacionales, la OCDE, el Banco Mundial, la OEI y la UNESCO, han sabido erigirse como agentes clave para la creación de políticas públicas educativas. Sin embargo, como decía al inicio, los discursos siempre surgen en medio de luchas por ejercer el poder, ya sea económico, político, social, para con ello construir una realidad que sea conveniente a los intereses de quienes están en esa lucha. Nosotros tenemos que ser capaces de identificar no solamente lo que está en la superficie de estos discursos, sino también poder leer entre líneas y observar el detrás de cámaras para poder tener una imagen pues mucho más completa. Además, como se habrán dado cuenta con la lectura de estos capítulos, no todos los organismos parecen comprender la complejidad que implica el discurso de la calidad educativa, sino que hay distintos niveles de profundidad y de claridad en los acercamientos que estos hacen al tema, ¿no? Y pues finalmente, cabe señalar que haber revisado estos textos también nos debe hacer pensar respecto a qué tanto o de las prácticas educativas que se llevan a cabo en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra ciudad, surgen verdaderamente de la observación de nuestro contexto local y están conectadas con sus necesidades en lugar de ser pues simplemente imposiciones de organismos globales que están totalmente lejanos a nuestra sociedad y a nuestra realidad. Bueno, esto es todo respecto a este tema. Espero que les haya sido útil como repaso para resolver algunas dudas que puedan haber quedado. Si tienen alguna pregunta, quieren hacer algún comentario, pues la pueden escribir aquí en el video o también enviármela por correo, ya saben cómo comunicarse conmigo, ¿ok? Seguimos más adelante, cuídense mucho y nos vemos pronto. Bye bye.